Hola, espero que todos ustedes estén bien. Y durante esta temporada en la que estamos todos atravesando, he estado enviando este video informativo, sobre todo como una manera de comunicarme con toda la congregación e incluso comunicarme con las iglesias hijas y sus pastores. La semana pasada descansamos de estos videos informativos, pero nos encontramos ahora en un tiempo de transición en el estado de Arizona. En este estado se le ha permitido a las iglesias abrir de nuevo de una manera segura y prudente. Eso no significa que vamos a culminar o que ya no va a haber una necesidad para estos videos informativos semanales y su formato, pero quiero enfatizar de manera muy especial que son importantes ahora, porque estamos experimentando una tormenta amplificada con el virus corona, los problemas económicos financieros, además de la inestabilidad social y las revueltas que surgen de las heridas abiertas y profundas resultado de los retos culturales, ah, resultado de las diferencias raciales. Y no quiero resultar muy presuncioso, pero debemos de continuar escuchando la voz del Espíritu Santo, sobre todo ahora. He planeado esta mañana hablar acerca de algo muy importante durante este tiempo que hemos estado experimentando y que ha estado en mi mente por un par de semanas. Y es la oración. Hay que orar por nuestros líderes. Hemos estado orando por nuestros líderes durante la pandemia y también lo hemos estado haciendo por los últimos 45 años del ministerio de nuestra iglesia. Pero fui retado. Cada vez que vuelvo a leer la Biblia, soy retado nuevamente a hacerlo, porque es un mandamiento el orar por nuestros líderes y aquellas personas que se encuentran en autoridad, sobre todo en un tiempo de rencor y agitación como el que estamos atravesando. Es fácil para muchas personas hacer a un lado la oración por los líderes. Es más, se ha popularizado por los últimos años que las personas ridiculicen la oración en el área de los líderes políticos. Muchas personas dicen, la oración es nada más como una pequeña ayuda, necesitamos más que la oración. Necesitamos otras cosas además de la oración, es cierto, pero las oraciones son esenciales. Por eso quiero en este video hablarte acerca de un pasaje bíblico que intersecta la oración con el gobierno civil. Se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 6, en el que Pablo escribe: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ahora, Pablo le instruye a Timoteo acerca de cómo la iglesia debe de funcionar. Y en lo que se refiere al papel de las iglesias en relación al gobierno civil, el énfasis no es en partidos políticos, en ideologías políticas, el énfasis es
en el patrón de la oración, los principios de la oración para que florezca la sociedad, para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Esta mañana nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué se nos exhorta a orar por nuestros líderes? Pero en la Biblia no es una sugerencia, sino un mandamiento. Así que si trajéramos una lente de aumento para tener un acercamiento a estos versículos, este pasaje bíblico, vamos a aprender algo poderoso. Una traducción de este mismo versículo dice: ora de esta manera por todos los que se encuentran en autoridad encima de nosotros o en lugares de una autoridad mayor. Ora de esta manera. Es un templete, es un patrón para todos nosotros. El asunto es que no sería ningún problema si vamos a orar por un líder con el que estamos a gusto, con el que estamos contentos, cuyas políticas se alinean con nuestra forma de pensar. Pero, por otro lado, sería como un hueso atorado en nuestra garganta si oráramos por un líder que se opone a aquellas cosas que para nosotros son muy amadas o muy queridas. Pero recuerde usted que Pablo está escribiendo a la iglesia del primer siglo, que viven bajo el puño de hierro del Imperio Romano. Y Pablo les dice que oren por sus líderes como un asunto prioritario. Esta es una idea radical. Es una acción radical. Debido a esto, nosotros en muchas ocasiones terminamos ya sea ignorando este pasaje bíblico por completo, o nuestras oraciones por los líderes políticos se vuelven una oración insípida, sosa, rutinaria, un ejercicio religioso impotente. Y honestamente yo también soy culpable de haber hecho esto. Ya sea Bill Clinton, ya sea el presidente Bush, ya sea Barack Obama, ya sea el presidente Donald Trump, cualquier presidente o cualquier líder local, el énfasis en este versículo es orar por ellos. La clave para entender es el contexto, el verdadero contexto de por qué debemos de orar, acerca de qué debemos de orar y por qué. Muchas personas han preferido ignorar este versículo, pero la Biblia dice, oren de este modo. Así que quiero hacer un desglose para usted, porque somos instruidos a orar por nuestros líderes. Y especialmente ahora, en los tiempos que estamos viviendo. Hay tres cosas que son mencionadas en este pasaje. Número uno, para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas. Esto nos habla acerca de la importancia de una paz social, una armonía social. El papel de un líder no es el de que todos le caigan bien, sino ponerse firme por aquellos factores que mantienen la armonía social o, usando las palabras de la Constitución, una unión mejor, una unión más perfecta. Tristemente, hemos observado una división social en lugar de un fortalecimiento social. Así que más que nunca debemos de orar para poder vivir vidas pacíficas y tranquilas. Esto no significa que no nos involucremos políticamente o que no nos preocupemos por la política. Pero la palabra en hebreo que se utiliza aquí es la palabra shalom. La palabra shalom no habla acerca de un sentimiento emocional de paz. Es una palabra que se refiere a una plenitud, una
paz, un sentimiento de contentamiento y bienestar interior y exterior armonioso. Así que oremos para tener vidas pacíficas y tranquilas. En segundo lugar, debemos de orar por nuestros líderes para que podamos vivir una vida caracterizada, dice la Biblia, por la devoción a Dios y dignidad. Vivimos en una sociedad en la que la integridad y el buen carácter no siempre es celebrado o valorado. Es el paralelo del Nuevo Testamento con el versículo del Antiguo Testamento que dice que la santidad trae la grandeza a una nación, pero el pecado es una desgracia para cualquier pueblo. En mis recuerdos, tristemente, creo que fue desde los tiempos del presidente Clinton que hemos escuchado que el carácter no cuenta. Lo que hace una persona en su vida privada no tiene consecuencia en sus funciones profesionales. Y hemos pagado un alto precio como sociedad debido a esa narrativa. Así que Pablo está diciendo que nuestras oraciones tienen la meta de contraatacar ese pensamiento. Debemos de orar para que nuestra sociedad tenga integridad en todos sus niveles. Otra traducción traduce este versículo de esta manera: viviendo en santidad y considerando a Dios en todo. Y con una cita a pie de página dice literalmente con seriedad. Nuestra oración por los líderes de nuestro país debe de tener como meta el restaurar la brújula moral, la dirección moral correcta que tanto necesitamos hoy en día. La tercera razón por la cual debemos de orar por nuestros líderes es que esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Nos dice la Biblia que desea que todos sean salvos y conozcan la verdad. Nosotros podemos recoger de esto que la principal razón por nuestras oraciones dedicada a los gobernadores es para crear un clima, una atmósfera en la que el evangelismo y las interacciones evangelísticas puedan florecer, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en este versículo que Dios quiere que todos se salven. Es el deseo de Dios. Hay una razón muy poderosa por la cual debemos de orar por nuestros líderes, porque debe de haber una atmósfera en la que la gente pueda saber y entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien dio su vida para comprar la libertad de toda la humanidad. Nuestras oraciones por los que están en autoridad siempre deben de tener un fin evangelístico, crear una arena tanto pública como privada para que el evangelio pueda ser predicado, para que las buenas noticias toquen la vida de las personas. Esto no solo es la razón por la cual debemos de orar y necesitamos orar por nuestros líderes, pero estas tres razones son las razones de por qué y qué debemos de orar. Esto nos enseña qué le debemos de pedir a Dios cuando oramos por nuestros líderes. Cuando usted ore por un líder o un gobernador, sobre todo en esta temporada, es por estas tres razones que te mencioné. Entendiendo el contexto nos va a ayudar no solo a entenderlas, sino le da a nuestras oraciones poder. Esto me recuerda la historia del presidente Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Él se le preguntó que si Dios estaba del lado de él o de sus políticas, y el presidente contestó: caballero, a mí no me interesa si Dios está de nuestro lado. Mi preocupación es que yo esté del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Eso es lo que me preocupa, estar
de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso me recuerda que Dios siempre está en lo cierto y siempre está a tiempo. Durante esta pandemia es muy importante recordar que Dios siempre tiene la razón y Dios siempre está a tiempo en la economía, por los problemas económicos, por los problemas raciales que estamos enfrentando. Nosotros debemos de operar espiritualmente enfocados en una vida habilitada a través de la oración por el Espíritu de Dios. Al principio de todo esto, nosotros habíamos preparado 40 días para ayuno y oración. Y usted dirá, bueno, qué buen sermón, Pastor Warner. Sí, buenísimo sermón, pero ¿qué quiere usted que nosotros como iglesia hagamos con lo que usted acaba de decir? Pues muchas gracias que preguntaron. Me da gusto que preguntó. Usted y yo debemos de ponernos en la brecha, orar como intercesores por nuestro país más que nunca. Y también, y esto va a sonar un poquito egoísta, y a lo mejor lo es, pero la razón por la cual fui inspirado durante este noticiero, este video informativo, es para decirle a usted que yo necesito las oraciones de ustedes. Yo y todos los pastores de la iglesia, todo el personal de la iglesia y todos los misioneros necesitamos las oraciones de usted. Cuando las personas me dicen, pastor, estoy orando por usted, primero que nada, me da mucho gusto. Y segundo, para mí es como oro puro. Recientemente el Canal 9 de Noticias presentaron un artículo acerca de las iglesias y su reapertura. Me hicieron una entrevista que salió al aire y durante esa entrevista hice una declaración y dije, en momentos como este, todos nosotros, y téngame paciencia, porque todos necesitamos paciencia. Esa fue mi primera entrevista a través de Zoom para las noticias de la televisión. Y dije durante esa entrevista, si usted ya ha atravesado anteriormente una pandemia y sabe exactamente qué hacer, pues llámeme. A lo mejor debí haber dicho, ore por mí. No me llame, mejor ore por mí. Todos los pastores están sintiendo el peso de que tienen pastorear congregaciones en momentos de gran incertidumbre, navegando por aguas que no se encuentran en la cartografía. Necesitamos la mano de Dios. Ore usted para que la mano de Dios esté sobre todo líder y todo pastor, para que Dios nos ayude durante nuestros servicios, ya sea en vivo o a través del internet, para que todo cristiano sea un verdadero discípulo comprometido en seguir a Cristo Jesús en cualquier temporada en la que nos encontremos. Ore usted para que esos cimientos santos prevalezcan. Recientemente prediqué un sermón titulado Concede a tu siervo un corazón de discernimiento. Y es resultado de la oración que hace Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 9. En ese pasaje bíblico, Dios le da a Salomón un cheque en blanco y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y esa fue la respuesta del joven Salomón en Primera de Reyes 3, del 7 al 9. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo?
dame un corazón comprensivo. La traducción, otra traducción dice, dame discernimiento, una mente que pueda discernir. Y ahora siento esa necesidad más que hace un mes que cuando prediqué ese sermón. Todos necesitamos discernimiento espiritual para distinguir entre el bien y el mal. Necesitamos discernimiento para poder atravesar todo el ruido que está a nuestro alrededor y así poder escuchar la suave voz del Espíritu Santo que nos dice: este es el modo, camina de esta manera. Te agradezco por ello. Aprecio a cada uno de ustedes. Esta ha sido una temporada en la que escuchar las voces de mis hermanos y ver sus rostros aún con un cubrebocas ha sido un gran gozo para mí. Ha sido un deleite. Que Dios les bendiga y ya veremos lo que va a suceder en los días y semanas por venir. Ore también porque ya vienen las conferencias y Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes.